Como muy bien saben ustedes, chicos, sí, ya la semana pasada habíamos estado viendo el tema de la Revolución Rusa, habíamos visto cómo este país fue cambiando hasta convertirse en un estado distinto al unirse a otros pequeños estados. Se convirtió en la llamada Unión Soviética, ¿se acuerdan? Sí, habíamos visto esto ya en clase. Hola Urbino, ¿cómo estás? Buenos días. Y bueno, el día de hoy, chicos, tenemos que ver qué pasa en Europa eh, después de finalizada la Primera Guerra Mundial. Así que veamos, veamos. Hola Cajahuanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a empezar primero, chicos, señalando, ¿no? ¿Qué es el fascismo? Para eso tenemos que presentar esta imagen que hace elusivo a personajes ilustres, ¿no? Que resaltaron sobre todo en distintos países de Europa por tener un gobierno de tipo fascista. Hola Zulka, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, ¿identificas a algún personaje de estos? ¿Conoces a alguno de estos personajes? Si conoces, dime cuál, izquierda, derecha, el centro y nombre del personaje. ¿Mm? ¿O todos son desconocidos para ti? A ver, ¿qué me dices? A ver, a ver, a ver. Creo que el silencio significa que no conoces a ninguno, ¿verdad? Ah, en el medio, muy bien, Chávez. Excelente. Hitler, ah, muy bien, excelente, Urbino, muy bien. También conoce Urbino al personaje que está en medio. Parece genial, muy bien. Ujú, claro, Vigil, muy bien. Listo. El día de hoy vamos a conocer a estos dos otros personajes. El que aparece al lado izquierdo viene a ser Francisco Franco, chicos. Francisco Franco, sí. Profe, Sí, te escucho. el otro es Mussolini. En, Benito Mussolini. en de sombrerito, claro, en de El gorrito viene a ser otro, Mussolini. ah, ya, su cara se me hacía conocida en los libros de historia. Sí, muy bien, me parece genial Hitler que es de Alemania. sí, el primero es, como les decía, Francisco Franco, líder del fascismo español. España se convierte en un país fascista. Alemania, gobernado por este austríaco llamado Adolfo Hitler, también va a tener un gobierno fascista. Ahora vamos a conocer qué es el fascismo. Y el que aparece en la derecha es Benito Mussolini, que también, ¿sí?, va a formar un gobierno fascista en Italia. Ujú. Ahora, no vayas a pensar que es el único o son los únicos tres países que se convirtieron o que tuvieron un gobierno fascista. Falta un país más, un país chiquitito, un país asiático que tiene como capital a la ciudad de Tokio. ¿De qué país estoy hablando, chicos? Japón, Japón. Claro, Japón. muy bien. Japón también fue un país fascista. Ujú. Cuando gobernaba Hirohito, el emperador Hirohito. Otro nombre con el cual se le puede conocer al fascismo o a este tipo de gobierno se le llama gobiernos totalitarios. Profe, una pregunta, ¿y por qué el nombre totalitario? Porque el poder se encontraba concentrado en manos de una persona, ¿ya? En este caso, esa persona vendría a ser el emperador o, en todo caso, el gobernante, ¿sí? Pero este líder tenía todo el poder, por eso se llama gobierno totalitario, porque concentra todo el poder en sus manos. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor, de esto. Sigamos avanzando. Y ahora vamos a conocer un concepto breve, ¿no?, de lo que viene a ser el fascismo, que es una ideología política, uh-huh, que sobre todo defendía aquella forma de gobierno dictatorial, porque estos van a ser gobiernos dictatoriales. Profe, ¿qué es un gobierno dictatorial? Un gobierno que se establece por la fuerza en el poder, que no respeta, por ejemplo, los derechos de las personas. Uh-huh. Y este gobierno dictatorial es un gobierno de ultraderecha. Profe, ¿qué significa de ultraderecha? Que defiende a las empresas o a los empresarios de ese país. Sí, no te vayas a olvidar. Por eso podemos decir que estos gobiernos defendían a la burguesía, porque ustedes recordarán, hemos ya explicado en clases anteriores, que la burguesía es aquel sector que conforman tanto los comerciantes como también los empresarios. ¿Mm?
Ahora, ¿por qué aparecen este tipo de gobiernos llamados o denominados fascistas en Europa y en Asia, ¿no? En el caso de Japón, en Asia. ¿Por qué? Recuerden que la Primera Guerra Mundial, chicos, generó una gran crisis económica. Esa crisis económica va a incluso incrementarse por un problema que va a ocurrir en Europa. Pero, bueno, empieza primero en Estados Unidos, luego se expande en todo el mundo. Es el llamado crack del 29. ¿Sí? Crack del 29. Ustedes saben que, a ver, chicos, estamos en un periodo ahora de festividades, ¿no? Las tiendas comerciales, ¿qué están haciendo en estos días? ¿Han Están escuchado? vendiendo. Están vendiendo, pero están vendiendo a precios de remate. Ujú. No sé si han escuchado esto. ¿Y sabe por qué ocurre esto, chicos? Porque el jueves 24 de octubre de 1929, ese jueves, fue llamado el Jueves Negro. Fue una pregunta, ¿y por qué se le llamó Jueves Negro? Porque empezó una crisis económica que se inició en Estados Unidos con la quiebra de muchas empresas y esa crisis después se expandió. Uh-huh. Uh-huh. No, no te preocupes, Mers. Y esa crisis, chicos, se expandió a todo el mundo. ¿Ya? Esa crisis se inició con algo que se llamó crack del 29, la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, para mostrarle al mundo de que no va a volver a pasar o de que ya está superado esa crisis que ocurrió en 1929, las tiendas, un mes después, o sea, el último viernes de cada mes de noviembre, de cada año, empiezan, ¿no? Con esta serie de ofertas, ¿no? Promociones sobre todo de productos, para mostrar al mundo que ellos ya han superado esta crisis. Y sobre todo esto ocurre, las mejores ofertas están en Estados Unidos. ¿Ya? Pero bueno, sigamos avanzando, chicos, porque aparte de esto, debemos recordar que los gobiernos fascistas surgieron porque en muchos países, como por ejemplo en Alemania o en Italia, los gobiernos democráticos van a ser muy débiles, no van a poder solucionar problemas frente a las protestas sociales de la población. Van a haber muchas personas que van a protestar, por ejemplo, en contra de estos gobiernos, y esos gobiernos no van a poder hacer frente a esas protestas. Entonces, es ahí donde surgen, por la fuerza, a través de golpes de estados, estos tipos de gobiernos. En el caso de Italia, Mussolini, y en el caso de Hitler, en el caso de Alemania, Hitler también van a surgir debido a un contexto de protestas sociales ocurridas en cada uno de sus países. Por otro lado, chicos, también otra causa que motivó el surgimiento de estos gobiernos fascistas fue el ascenso del socialismo. ¿El socialismo? Sí, el socialismo se estableció en un país como gobierno gracias a la revolución bolchevique. Dime qué país tenía un gobierno socialista. ¿En qué país se había Rusia. establecido ya un gobierno Rusia, socialista? Rusia. En Rusia, pero ya no Rusia, existe Rusia. Unión Soviética. Unión Soviética. Muy bien, en la Unión Soviética, claro. Sí, apúntame por favor cuáles son sus iniciales de la Unión Soviética. A ver. URSS también lo conocíamos, recuerden, por sus iniciales, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, claro, con doble S. No te vayas a olvidar. Sí, profe, entonces usted me está diciendo que el fascismo surge en oposición al socialismo soviético. Sí, el socialismo había llegado al poder en Rusia o en la Unión Soviética, ahora llamada, y con el tiempo, ese tipo de ideología socialista en defensa del obrero o del proletariado, como ellos denominaban, ese tipo de gobierno se va a expandir, chicos, a otros países. ¿Cómo, profe? Van a aparecer en distintos países de Europa partidos socialistas. Y frente al avance del socialismo, porque el socialismo iba prácticamente teniendo una gran expansión en Italia, entonces ante el avance del socialismo surge una ideología denominada fascista. El fascismo surge en oposición al socialismo. Profe, ¿eso significa que el lugar donde surge el fascismo es en Italia? Sí.
el primer país, ¿sí?, fascista viene a ser Italia, chicos. No te vayas a olvidar, ¿eh? Viene a ser Italia. ¿Mm? Y aquí tenemos, por ejemplo, la imagen, ¿no?, de Italia, del movimiento fascista. Quiero que vean aquí, este viene a ser Benito Mussolini, ya lo identificaron uno de sus compañeros, ¿no? Y por aquí tenemos a los llamados miembros del Partido Fascista Italiano. Pero son niños como yo, ¿sí? Todos visten de camisas negras, justamente se les llama así. Los Fasci di Combattimento, o también conocidos como los camisas negras. Estaban integrados, como pueden ver en la imagen, principalmente por jóvenes. ¿Ya? No te vayas a olvidar de ellos, ¿ah? Importante. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, debemos tener nosotros siempre presente? A ver, ¿qué otra cosa debemos tener nosotros siempre presente? Chicos, debemos tener también en cuenta cuáles son las características de un gobierno de tipo fascista. Características, ¿sí? Cuando hablamos de características de un gobierno fascista, por aquí vamos a señalar varias características. Primera característica del día, los gobiernos fascistas se caracterizan por ser totalitaristas. Profe, ¿qué significa esto de totalitarista? Significa que todo el poder se encuentra concentrado en manos del Estado. ¿Del Estado, profe? Sí. Cuando yo te hablo del Estado, ¿sí? Cuando yo te hablo del Estado, chicos, significa, ¿sí? Eso significa que el gobierno ejerce todo el control, incluso en el control económico. O sea que también las empresas son administradas por el Estado. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay algo muy importante. Estos gobiernos se caracterizan por ser dictatoriales. ¿Qué significa eso? Que lleguen al poder por medio de golpe de Estado y estos gobiernos no respetan, por ejemplo, la libertad o los derechos de las personas. ¿Ya? No respetan los derechos de las personas. No te vayas a olvidar. ¿Sí? ¿Mm? ¿Qué más? También estos gobiernos se caracterizan por ser antidemocráticos. Profe, ¿cómo un gobierno antidemocrático? Significa, chicos, que no respetaban, por ejemplo, la democracia. Profe, un ejemplo de dónde se ve la democracia. ¿En elecciones? No, chicos. Porque en un país puede haber elecciones, pero eso no significa que exista democracia. No entiendo. ¿Cómo es esto? Puede haber elecciones, pero no hay democracia. ¿No se supone que la democracia se manifiesta a través de elecciones? Bueno, sí, pero en las elecciones tú tienes que elegir entre uno o más candidatos, ¿no? Principalmente entre dos o más candidatos. Pero en el caso de los gobiernos fascistas, como el caso de Italia o el caso de Alemania en este tiempo, chicos, en estos países va a haber un solo partido político. En estos países, como les repito, chicos, va a existir un solo partido político. Profe, un solo partido político. Sí, por eso decimos que el fascismo era unipartidista. Un solo partido político podía postular a la presidencia. Y adivinen cuál era ese partido. El partido fascista en Italia. En Alemania, el partido nazi, que es el partido fascista en Alemania, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de España, la Falange eran los únicos partidos que podían postular con un candidato a la presidencia. Yo te hago una pregunta, si es el único partido que postula con un candidato a la presidencia, entonces es el único que va a ganar, pues siempre va a ganar ese partido. No, de nada sirve que tú votes o no votes, porque si tú votas, tienes que votar por ese único candidato. O sea, tienes que votar por el representante del partido fascista. Ah, profe, ya entendí. Entonces las personas no podían elegir entre dos partidos o tres partidos o cuatro partidos, no. Por eso decimos que el fascismo era antidemocrático, porque no permitía elegir a un gobernante, entre al menos dos opciones. Claro, la idea era que el partido fascista
controle el poder para siempre en ese país. Se podía cambiar de líder, pero no de partido. El partido fascista siempre iba a tener el control del gobierno. ¿Te das cuenta? Eso es un gobierno fascista. Pero como ya sabes, el fascismo se opuso a una ideología. Te dije, surgió en Italia en oposición a un grupo político, a una ideología política. ¿Cuál es esa ideología política que se va expandiendo y que acelera el surgimiento del fascismo? El socialismo, chicos. Por eso decimos que el fascismo es una ideología antisocialista, porque está en contra del socialismo. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, quién es el ideólogo del socialismo. ¿Quién es el gran personaje, ¿no?, que crea ¿Rusia? este pensamiento socialista? En Rusia aparece el primer gobierno socialista, pero hay un pensador, hay un personaje que crea este tipo de ideas, que dice que el obrero tiene que llegar a controlar el gobierno a través de una revolución del proletariado, hablaba de la lucha de clases, ¿sí? Ese personaje se llama Carlos Marx, ¿sí? Carlos Marx, chicos. Y Marx decía, ¿no?, que a través de la historia siempre ha habido lucha de clases. O sea, para que me entiendas, siempre ha habido un grupo de personas que domina a otras. Esa lucha de clases hace que la historia avance. Eso es lo que decía el socialismo. Pero en cambio el fascismo dice, no, 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 aquí no hay ninguna lucha de clases. Miren, el gobierno fascista, ¿qué es lo que va a hacer? Rechazar totalmente la lucha de clases. Él va a decir, por ejemplo, Hitler lo que decía en Alemania, ¿no? Obrero alemán, empresario alemán. No vayan ustedes a pensar, ya, obreros, que los empresarios alemanes son los que los explotan. No, 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 no. Aquí no hay explotación. Todos somos alemanes y todos debemos trabajar en conjunto para que la economía de nuestro país avance. Obrero alemán, no te sientas explotado por el empresario alemán, ¿no? Más bien, siéntete contento porque trabajas en una empresa alemana. Ayudas y colaboras con eso al desarrollo económico del país, de Alemania. ¿Te das cuenta? Los discursos de estos líderes trataban de evitar que los obreros inicien protestas o se terminen rebelando o reclamen algunos derechos a los empresarios de su país. Ellos anulaban con esto, con esta crítica a la lucha de clases, negando la lucha de clases, trataban de evitar los enfrentamientos entre trabajadores y empresarios, porque obviamente el fascismo defiende a la propiedad privada, o sea, defiende a los grandes empresarios. ¿Cómo se llama este grupo de empresarios? ¿Te acuerdas? Yo te dije, hay un nombre, hay un término que se utiliza para los grandes empresarios y comerciantes. Burguesia, Claro, burgueses. burguesía, claro, muy bien. Burgués, Entonces podemos decir que el fascismo defendía a la la burguesía. burguesía. No te vayas a olvidar. Ya hemos dicho que era unipartidista. El fascismo también se caracterizaba por ser caudillista. ¿Profe, caudillista? Sí, existía un caudillo, o sea, existía un líder, un jefe político, que muchas veces era carismático. ¿Profe, carismático? Sí. Por ejemplo, ¿qué te llamaba la atención de Hitler? A ver, ¿qué te llama la atención de Adolfo Hitler? No me digas que nada, no me digas que nada. Algo te debe llamar la atención de Hitler, ¿o no? Nada, a ver. De repente, profe, su bigotito, dicen por ahí. Ya, muy bien. Ujú. Ah, que dibujaba. Muy bien, sabías. Sabías que a Hitler le gustaba dibujar. Hitler quería ser pintor. Ajá. Claro, Hitler quería ser pintor. Allá no lo conoces, muy bien. Ahora vamos a conocer un poquito más. Chicos, su manera, por ejemplo, histriónica de hablar, cuando se exaltaba, comenzaba su pequeño cuerpito, porque era pequeño en estatura, ¿sí? Comenzaba a temblar, era una persona histérica, ¿sí? Y ya, bueno, su odio a los judíos, claro, muy bien, muy bien. Claro, ¿cómo dicen que no conocen acerca de Hitler? Ujú, ujú. ¿Ya?
Muy bien. Ahora vamos a conocer un poco más acerca de él. Pero los líderes van a ser muy exaltados, chicos. Estos líderes van a ser muy, pero muy exaltados. Cada vez que veían, por ejemplo, pasar a uno de sus líderes, ¿sí? ¿Sabe lo que hacían ellos? Aquí tenemos una imagen para que veas lo que hacían las personas cuando veían pasar por ahí a su líder o a los altos mandos de su partido fascista. Levantaban la mano, miren. ¿Sí? Este es un saludo al estilo romano en la antigüedad, chicos. Cuando el emperador romano llegaba a un lugar, las personas mostraban su respeto al emperador, ¿sí? Y terminaban levantando la mano en alto, frente, en ese mismo sentido. ¿Sí? Y le decían Ave César. Así le decían los romanos a su emperador. Estos personajes como Mussolini y como Hitler también van a establecer dentro de sus países el saludo a su persona o a los altos miembros de su partido, ya sea el partido fascista en Italia o el partido nazi en Alemania. Por eso es que todas las personas, ¿sí?, tenían que saludarlo de esa manera cuando lo veían, por ejemplo, a Hitler o cuando lo veían a Mussolini, ¿entiendes? Sí, ese es el saludo. Es tomado de la época antigua del Imperio Romano, como les decía. ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿eh? Es importante tener en cuenta esto. Por otro lado, chicos, ¿sí?, podemos decir que el fascismo también trató de impulsar un imperialismo, ¿sí? El fascismo, lo que quería, por ejemplo, el fascismo en Alemania o el fascismo en Italia, era que estos países tomen el control de colonias. Sí, no te vayas a olvidar, chicos, por favor, de esto es importante. ¿Ya? Es importante tener en cuenta esto. Los países que van a tener un gobierno fascista van a tratar de, ¿sí? Van a tratar, chicos, de promover el imperialismo. Ya hemos visto esto hace algunas semanas atrás. En el imperialismo, los países buscaban controlar colonias. Entonces, el fascismo estaba a favor, ¿no?, de que esos países controlen colonias. En Italia, el fascismo va a promover que Italia conquiste mayores territorios, que tome el control de colonias, igual que en Alemania. ¿Por qué crees que Hitler y Mussolini se unieron y dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué cosa buscaban con ese conflicto? Lo que ellos buscaban, chicos, Controlar colonias. controlar más colonias, tomar el control de mayores territorios. Eso es lo que ellos buscaban en verdad. ¿Te das cuenta? Por eso decimos que el fascismo promueve el imperialismo, la búsqueda por controlar colonias. Ya no te vayas a olvidar. Es chauvinista. El chauvinismo, sí, el fascismo se caracteriza por ser chauvinista. ¿Qué cosa es chauvinista? O sea, chicos, ultranacionalista. Promover este sentimiento en las personas, un ultranacionalismo. Profe, no entiendo. ¿Cómo es esto del nacionalismo? Por ejemplo, chicos, muy bien, Urbino. Por ejemplo, ser nacionalista significa que las personas se identifican, ¿no?, con, por ejemplo, sus símbolos patrios, se identifican con su país, ¿no? Pero ser ultranacionalista, esto ya llega prácticamente a ser un fanático, chicos, un fanático, una persona que pierde la razón, ¿no? Muchas personas que seguían este pensamiento fascista creían que tenían la razón y ellos justificaban todas sus acciones violentas, ¿no? Y ellos decían, todo es en bien de nuestra nación. Por ejemplo, Hitler comenzó a perseguir a judíos y comenzó a asesinarlos. Y para él en sus ideas, esto era lo correcto. Y las personas que seguían a Hitler tenían que hacer lo mismo. Tenían que eliminar a judíos, porque consideraban que los judíos eran un grupo que había dominado la economía alemana y que era una raza inferior. Y que para que los alemanes, los arios, los blancos, como ellos decían, dominen su país y el mundo, tenían que eliminar a estas razas inferiores. Imagínate, eso, resaltar bastante el nacionalismo alemán,
llevó incluso a genocidios, o sea, a muertes de muchas personas. Eso es algo que, por ejemplo, no es correcto, ¿no? Por eso decimos que este ultranacionalismo generó mucho daño, ya que se convirtió en esto, un fanatismo, ¿no? Ellos creían que estaban en lo correcto, pero al final terminaban generando, ¿no?, la violación de muchos derechos humanos. Ya, entonces, espero que esto de aquí se haya entendido, chicos. Y el corporativismo significa, está muy relacionado al control que el gobierno fascista ejercía sobre los obreros. Trataba de controlar al movimiento obrero, a los sindicatos, a los gremios de obreros, para evitar que estos se organicen y evitar que estos terminen reclamando, exigiendo algunas reformas a través de protestas sociales. Lo que se quería es mantener un control, un orden, ¿no? Que no existan, por ejemplo, protestas, ¿no?, marchas, huelgas, todo eso se buscaba evitar, ¿ya? Y bueno, aquí empecemos y hablemos de el fascismo en el caso de Italia, chicos. Este personaje que aparece nuevamente con ese sombrerito ya lo conoce, ¿verdad? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el líder del fascismo italiano? Mussolini. Benito Muy, Mussolini. Mussolini. muy bien, muy bien. Este personaje es Benito Mussolini. Aquí lo hemos colocado también con amarillo, ¿ya? Él es el ideólogo, el creador de este pensamiento llamado fascista, ¿sí? Y una de sus frases muy recordadas, para que entiendas cómo pensaba él, era todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. O sea, resaltaba bastante el Estado. Por eso decimos que, ¿se acuerdan? Hablábamos de esto, ¿no? De que el Estado debería controlar todo. ¿Cómo se llamaba esa característica? Esa característica lo hemos visto aquí. Miren, esa característica, chicos, lo hemos visto aquí. ¿Cómo se llama esa característica? Totalitarismo. El Estado controla todo. Ah, profe, por eso es que el fascismo también le llamaban gobiernos totalitarios. Totalitarismo. Sí, claro, muy bien, totalitarismo, ¿ya? No te vayas a olvidar. Y lo dijo Mussolini, ahí está su frase, ¿ya? Ahora, este símbolo que aparece aquí, miren, este es el símbolo del fascismo italiano, del partido fascista italiano. Se llama el facho. Profe, parece una especie de escudo, tienen los colores verde, rojo y blanco, que son los colores de Italia, sí, pero en medio aparece el facho. ¿Qué cosa es el facho? Miren esta imagen. ¿Qué es el facho, chicos? Observen, comenten, a ver. ¿A qué se parece el facho? ¿Qué viene a ser? Nada por ahí, nada. Es una especie de hacha, si se dan cuenta. Es una especie de hacha. Este es el facho italiano. ¿Ya? Ese es el símbolo que utilizaban todos los miembros del partido fascista en Italia, ¿sí? Era un símbolo que tenían que ir bordado en sus chaquetas. Por cierto, aquellos miembros del partido fascista italiano se les llaman los fasci di combattimento. ¿Qué? Sí, en el año 1919 se termina fundando este grupo, también conocido como el Partido Fascista Italiano o los camisas negras. Todos tenían que utilizar, ¿sí?, camisas de color negro y bueno, eso los identificaba. Con apoyo de esos camisas negras, totalmente armados, la mayoría eran jóvenes, ¿no? Muchachos de 15, 16, 17 años de edad, también a personas adultas, acompañaron a Mussolini en el año 22, chicos, en el año 1922, a realizar la llamada Marcha sobre Roma. Este hecho, conocido como la Marcha a Roma o la Marcha sobre Roma, en 1922 permitió a Mussolini obligar, presionar al rey de Italia, el rey de Italia se llamaba Víctor Manuel III, lo obligaron prácticamente al rey a reconocer a Mussolini como gobernante de Italia, como canciller, como la persona que iba a tener el control del gobierno. Prácticamente el rey renuncia a su poder de gobierno sobre Italia
y es Mussolini ahora quien va a asumir el gobierno italiano. Sí, no te olvides, entonces Mussolini llega al poder a través de la llamada Marcha a Roma. Pero hubo en Italia, tú debes saber qué forma tiene Italia, chicos. A ver, ¿Italia se parece a qué? ¿A qué se parece Italia? Una bota. Muy bien, a una bota, muy bien. Esa península, esa gran península que tiene forma de una bota, se le da el nombre justamente de península itálica. Dentro de esta península itálica había un estado que no aceptaba a Mussolini como gobernante y no iba a aceptar porque al aceptar que Mussolini sea gobernante de Italia, ellos iban a perder territorios. Profe, ¿de qué estado estaba hablando? De un estado llamado así, los estados pontificios. Pontificios. Sí. ¿A qué se llaman estados pontificios, chicos? A ver, ¿a qué se llama estados pontificios? Los estados pontificios eran aquel territorio que estaba controlado en Italia por la Iglesia Católica. El Papa dirigía estos estados pontificios y el Papa nunca quiso aceptar a Mussolini como gobernante. Si aceptaba a Mussolini como gobernante, significaría que Mussolini le quitaría al Papa esos territorios que él controló o que la Iglesia controlaba desde la Edad Media. Pero Mussolini obligaría a la Iglesia Católica a reconocerlo a él como gobernante. ¿Qué, profe? No me digas que Mussolini fue con los camisas negras, que eran miembros de su partido y de su ejército, y obligaron al Papa a que reconozca a Mussolini como gobernante italiano. Sí. Profe, ¿y le quitaron territorios a la Iglesia? Sí. Veamos cómo lo hizo. ¿Cómo hizo Mussolini esto? Aquí tenemos. Miren la imagen. Aquí tenemos un representante de la Iglesia. No es el Papa, es un cardenal. Aquí está. Sentado firmando un documento junto a Mussolini, si te das cuenta. Profe, ¿cómo se llama ese documento? Ese documento, chicos, se llama Tratado de Letrán. No te olvides. Aquí está. Estamos en el año 1929 y se firmaría entre ellos el Tratado de Letrán. Este tratado, firmado en la ciudad de Letrán, en Italia, este tratado establecía lo siguiente. La Iglesia reconocía a Mussolini como gobernante absoluto de Italia y Mussolini le quitaría los territorios a la Iglesia. El cardenal que aparece aquí le suplicó a Mussolini: Mussolini, por favor, no nos quites las tierras, somos la Iglesia Católica, hemos tenido estos territorios por más de 800 años, no nos quites, por favor, esto. Mussolini dijo: ahora es mío. Pero está bien, sé la importancia de la Iglesia Católica a través de la historia, y es por eso que les voy a dar a ustedes, ¿sí?, un territorio autónomo dentro de Italia. Una ciudad será ahora la sede de la Iglesia. Y así se creó, chicos, el Estado del Vaticano. No sé si han escuchado ustedes del Vaticano. El Vaticano se ubica dentro de Italia, pero no está controlado por el gobierno italiano. El que dirige el gobierno en este estado llamado el Vaticano es el Papa. ¿Sí? Y ahí apareció esta frase: Iglesia libre en estado libre. Esa frase. Pero no te olvides, el Tratado de Letrán permitió el reconocimiento y la creación de un Estado independiente, un Estado autónomo en Italia a favor de la Iglesia o controlado por la Iglesia. Ese Estado se llama Vaticano. ¿Ya? El Vaticano. Y es así, chicos, como se puso fin a la cuestión romana. Profe, ¿qué cosa es la cuestión romana? ¿Te acuerdas que la Iglesia no había aceptado la unificación de Italia? ¿Te acuerdas que la Iglesia no estaba a favor de que Italia se unifique porque no quería perder territorios? Ya, esa negativa que tenía la Iglesia de aceptar la unificación italiana se le llama cuestión romana. Espero que te acuerdes, ¿ah? A esa negativa se le llama cuestión romana. Por eso se dice que con el Tratado de Letrán se puso fin a la cuestión romana, porque prácticamente Mussolini obligó al Papa a reconocer a Italia como un país unificado. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver.
¿Sí? ¿Se entendió? Ya, a ver. Ujú. Listo. Ya, chicos, a ver. Vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos. No se retiren, por favor, de la sala. Quédense en la sala, chicos. ¿Ya? Pueden apagar su cámara temporalmente, ¿no? Su micrófono también. Pueden estirarse, ¿no? Un poquito, no sé, hacer, no sé, alguna actividad. En todo caso, voy a poner aquí en la pantalla yo, ¿m? En resumen de la clase, para que algunos que de repente quieren aprovechar y estar tomando nota, ¿no? De esto, alguna parte al menos. ¿Ya? Aquí está. Voy a dejar hasta donde estamos avanzando. ¿Ya? Hasta aquí. Ujú. Si de repente quieres tomar nota, si tienes alguna pregunta, también me escribes. Ya, y yo cuando pasen estos 10 minutos, llamo lista, voy a llamar lista, no se retiran de la sala por eso. Y continuamos la clase, ¿sí? ¿Está bien, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, muy bien. Ya, chicos. Entonces, en 10 minutos continuamos. No se retiren, he dicho, no se retiren de la sala, ¿ya? Porque si no se demora mucho al volver a conectarse. Voy a llamar lista y la tutora va a estar presente aquí. El que no me responde considero que no está presente. Ya empezamos 11:21. Ya, en ese minuto vamos a empezar nuevamente la clase. ¿Sí? Bueno, los dejo, chicos. Estírense. Si tienen alguna duda, también me escriben. La voy a responder cuando pase estos 10 minutos.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Están ahí? A ver, levanten la mano quienes están ahí para tomar lista. Vamos, vamos, levanten la mano chicos. Por favor, Cabrera, tú también. Voy anotando, ¿ya? Ujú. Vayan volviendo a activar su cámara, los que habían apagado su cámara. A ver, Alca, Aranda, Arrozpi, Astucuri, Bazán, ya, Cabrera, levanten la mano. Cajahuanca, ¿no estás ahí? Calderón, Chupes. ¿Quién más está? A ver, déjame apuntar. Chávez, Cruz. No, Chávez Cruz. De la Cruz. ¿Quién más? Espinosa, Lázaro, Luna. Hay varios que no están levantando la mano, chicos. Ya, a ver, voy a apuntarlos a todos. Ya. Levanten la mano. Ahí hay una opción para levantar la mano, igual que sus compañeros. Mantengan, por favor, levantar la mano para poder apuntar. ¿Ya? Ya. Alta, ¿no estás, no? Sebastián, Urbino. Ya, bueno, listo. Ajá. Ya está. Hay varios que me pasó, se quedaron dormidos. Pueden bajar la mano, chicos. Ya, pueden bajar la mano. Ujú. Ya, muy bien, empecemos. ¿Algunos de ustedes han estado aprovechando para copiar la clase para no acumular después? ¿No? Porque después se acumula, nos gana el tiempo, ¿no? Es mejor estar avanzando así un poquito. Muy bien, continuemos, muchachos. Continuemos. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? En la parte del Tratado de Letrán. Recuerden que el Tratado de Letrán permitió la creación de un Estado. ¿Qué Estado se creó a favor de la Iglesia? ¿Te acuerdas? ¿Qué Estado independiente se creó? ¿Recuerdan? A El ver. Vaticano. Claro, muy bien. Se estableció la creación del Vaticano, pues chicos. Ujú. Muy bien. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que debemos tener siempre presente nosotros es también cómo el fascismo llega a Alemania. Así que hablemos del fascismo aquí en Alemania. Que vemos, si se dan cuenta ustedes, tenemos la imagen de un personaje. ¿Quién es ese líder que aparece aquí como Hitler. personaje dirigente del fascismo en Alemania? ¿De quién estaremos hablando? Adolfo Hitler. Claro, muy bien, es Adolfo Hitler. ¿Ya? Ujú. ¿Y por qué es importante acordarnos de él, chicos? Por lo siguiente, no te vayas a olvidar, ¿ya? No te vayas a olvidar que este personaje no fundó el partido nazi o partido fascista alemán. No, no, no. Ese partido existía antes de él. Aquí tenemos, miren, ese partido se crea en el año 1920 con el nombre de Partido Nacional Socialista o también conocido con el nombre de Partido Nazi. Pero recuerden, Hitler formó parte de este partido recién 3 años después de su fundación. Estamos hablando del año 23. Recién en el año 23 termina llegando al poder. A ver, ¿qué pasó con Zavala y Caballero? ¿No han estado presentes en la primera parte o recién se están uniendo? A ver. Zavala, Caballero, ¿qué pasó? Recién se están uniendo a clase. Les dije que no saliesen, que no se retirasen de la sala.
Disculpe, profe, tengo problemas con el internet. Ah, ya, sí entiendo, caballero. Claro, está bien. Ya, ¿y qué pasó con Zavala? Ah, ya, pues chicos, ya. Y no se olviden, a partir de la siguiente semana vamos a establecer algo, ¿ya? Cuando yo corte y vuelva a la clase, ustedes inmediatamente tienen, en mi bien escuchen mi voz, tienen que levantar la mano para ir tomando lista. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. A ver, sigamos avanzando. Uy, ¿tú sabías que Adolfo Hitler quería ser pintor? Creo que por ahí alguno de ustedes me dijo que sí, ¿no? Sí, soñaba con ser pintor. Postuló incluso a la Escuela de Bellas Artes de Viena. Él era austriaco de nacimiento. Ujú. Postuló para estudiar, ¿no?, pintura, no ingresó, no lo aceptaron, no lo reconocieron. Ujú. Sí, le dijeron así palabras duras, ¿no? Después de haber postulado 3 veces, le dijeron, no, no tenía sentimiento y no puedes expresar un arte si no tienes sentimiento. Imagínate, eran pruebas difíciles, pruebas psicológicas. Ya, bueno, al final recuerde, muy bien, Cabrera, recuerde que este personaje, tiempo después, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, él se presentó como voluntario y como un soldado austriaco en la Primera Guerra Mundial. Recuerden que Austria era aliada de Alemania en ese conflicto. Y bueno, al final sobrevivió el conflicto, vio cómo Austria y Alemania habían sido vencidas y sobre todo él llora cuando escucha que Alemania se había rendido y que le habían establecido el Tratado de Versalles. Recuerden que el Tratado de Versalles condenó a Alemania, ¿no?, a ser humillada prácticamente, perdió sus colonias, perdió Alsacia y Lorena, los submarinos fueron al final hundidos, iban a ser entregados a los países aliados vencedores, y Hitler en todo momento se puso a pensar de quién era el culpable de que Alemania haya aceptado esas condiciones abusivas del Tratado de Versalles, y él llegó a la conclusión de que la culpa era de los judíos. Los empresarios judíos, que eran prácticamente los dueños de las más grandes empresas de Alemania, estos empresarios habían presionado al gobierno alemán para que acepte la paz y para que acepte las condiciones del Tratado de Versalles. Por eso es que ahí empieza el odio de Hitler hacia los judíos, ¿no? Y Hitler va a comenzar a utilizar mucho un racismo contra ellos, y va a comenzar a perseguirlos. Pero eso va a ser con el tiempo. Todavía no hay persecución, pero su rechazo a los judíos va a estar presente desde ese momento, desde la firma del Tratado de Versalles. Y Hitler siempre va a pensar que Alemania debe tener derecho a una revancha, que Alemania debería cobrarse una revancha con sus países enemigos. Veamos un poco más acerca de esto. Él intentó llegar al poder, ¿sí? Intentó dar un golpe de Estado en el año 1923. A ese intento de golpe de Estado se le llama el Putsch de Múnich. Al final, este intento terminó siendo un total fracaso, chicos. Hitler terminó siendo arrestado, fue apresado. Profe, no me diga que estuvo en prisión, sí. Y en prisión no perdió el tiempo. En prisión, Hitler escribió una obra, escribió un libro que sería la base de todo su pensamiento. Profe, ¿de qué libro está hablando? Estoy hablando, chicos, del texto titulado Mein Mi Kampf, lucha. en animal, en alemán, Mein Kampf, o en español, traducido, Mi lucha. Está en esta obra donde él va a expresar todas sus principales ideas, las ideas que están relacionadas al fascismo o al nazismo en este caso. Profe, ¿no es lo mismo? Sí, es lo mismo, chicos. Solo que se le denomina nazismo al fascismo en Alemania, ¿ya? En España, que también es un país fascista, como te dije, se le va a llamar falangismo. Y en Japón se le va a llamar ojinismo. Recuerden, hemos hablado de 4 países fascistas: Japón, España, Italia y Alemania. Aquí se le va a llamar nazismo. Y dentro de las ideas claves de Hitler y del nazismo que él va a establecer, está esta idea: la conquista del espacio vital. Hitler va a plantear esto:
Hitler dice que es importante que Alemania conquiste el espacio vital. Profe, una pregunta, ¿qué cosa viene a ser el espacio vital? El espacio vital para Hitler, chicos, es aquel territorio de gran importancia para el desarrollo y el crecimiento de Alemania. Él incluso decía, ¿no?, que si los alemanes, por ejemplo, si existen alemanes dispersados en Europa o en el mundo, aquellos territorios que sean habitados por alemanes, esos territorios deberían pertenecer a Alemania. Esto simplemente, chicos, es una especie de justificación o un pretexto para que Hitler comience a invadir y a tratar de tomar el control de diversos territorios. La conquista del espacio vital fue utilizado entonces como una justificación ideológica para que Alemania promueva la expansión militar, ataques a países, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Otra idea, por ejemplo, es el pangermanismo. Profe, ¿qué cosa significa esta idea del pangermanismo? Pan es todo. Germano es alemán. Hitler decía que los alemanes deben estar unidos. Todos los alemanes deben estar unidos. Incluso Hitler señalaba la idea de que la raza alemana, o sea, los arios, porque ellos son los arios, las personas de piel blanca, estos arios son una raza superior. Eso es lo que decía Hitler. Esta raza de arios que habitan tanto en Austria como también en Alemania son los destinados a dominar el mundo. Es lo que él decía. Hablaba mucho de la superioridad de la raza aria o la raza alemana sobre otras razas como, por ejemplo, la judía, a la que mostraba un total rechazo. A diferencia de Mussolini, Mussolini no va a odiar a los judíos, no va a comenzar a perseguirlos, ¿no? Bueno, es cierto que Mussolini llega un momento en el cual, haciéndole caso a Hitler, ordena la captura de judíos, pero eso no significaba que Mussolini odiara a los judíos. El único que odió a los judíos, el único gobierno fascista que odió a los judíos fue el gobierno alemán de Hitler. ¿Ya? Su desprecio, su rechazo a los judíos lo podemos entender con esta palabra: antisemitismo. Semita, chicos, es un término que se utilizaba para referirse a los judíos. Entonces, si yo te pongo antisemita, significa rechazo, odio a los judíos. Incluso Hitler le dejó una tarea a los miembros de su partido nazi, le dejó una tarea, ¿no? Tienen 2 horas para que ustedes se pongan a pensar y planifiquen cómo vamos a deshacernos de los judíos. Imagínate, Hitler buscó eliminar a los judíos y le dejó una especie de tarea, ¿no? Piensen cómo acabar con los judíos, cómo lograr la solución final. Cuando yo te ponga el término solución final, eso significa el rechazo o el odio hacia la población judía, chicos. ¿Ya? Y también, en términos de solución final, hace alusión a la medida que Hitler va a establecer para eliminar a los judíos. Al final, después de esas 2 horas, los miembros de su partido decidieron eliminar a los judíos utilizando esto. ¿Qué cosa viene a ser esto, chicos? A ver, ¿qué viene a ser esto? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono. ¿Alguno de ustedes sabe cómo utilizaban el dióxido de carbono los alemanes contra los judíos? A ver. Un veneno. Ya, sí, lo utilizaban como una especie de veneno. Los asfixiaban, chicos. Los llevaban a la ducha muy bien, Cabrera, muy bien. Los llevaban a las duchas, esas duchas de dióxido de carbono, ¿verdad? Esas duchas de gas, donde se aplicaba el llamado gaseado. Liberaban este gas hasta asfixiarlos y luego quemaban sus cuerpos. ¿Verdad? Esas duchas no eran de agua caliente, eran duchas de dióxido de carbono, donde al final los cuerpos de los judíos terminaban siendo quemados. Ya vamos a hablar un poquito más de eso después. Pero recuerden que también en su obra Mi lucha, Hitler
señaló la necesidad que Alemania tenga una revancha militar. Sí, chicos. Esta idea era muy importante y hay que entenderla. Es muy importante conocer esto. Hitler, por eso cuando él llegue al poder, cuando Hitler llega al gobierno, Hitler en Alemania va a tratar de iniciar, ¿no?, una lucha, una segunda guerra mundial, buscando la revancha a favor de Alemania, no te olvides. Buscando la revancha a favor de Alemania. Bueno, sigamos avanzando, muchachos, sigamos avanzando. Aquí lo tenemos a Hitler, miren, en una especie, bueno, de discurso que se da. A ver, vamos a agrandar la imagen para que ustedes puedan ver. Y miren ese símbolo que utilizaban. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama este símbolo, chicos? Esa cruz se llama la cruz esvástica. Miren este símbolo que está aquí. La cruz esvástica. La esvástica se va a convertir en el símbolo del partido nazi. Todos los soldados militantes del partido nazi tenían que utilizar este tipo de símbolo, esta cruz, ¿sí? No te olvides, esta cruz se le llama esvástica. Y el águila, como pueden ver aquí, el águila simbolizaba el poder. Desde la antigüedad, en el Imperio Romano también los emperadores habían establecido el águila como símbolo de su poder, de su grandeza. Hitler va a hacer lo mismo. Bueno, también tenemos que ver nosotros lo siguiente, chicos. En el año 1933, Hitler ya estaba libre, ¿no? Y Hitler comenzaba a dar discursos encendidos, ¿no? Es decir, discursos muy fuertes, ¿no? Resaltando la superioridad alemana, planteando la idea de que los alemanes deben trabajar en conjunto para solucionar la crisis económica, para que Alemania se convierta en un gran estado, en una potencia. Y debido a estos discursos que tenían mucha aceptación popular, el gobierno del presidente Hindenburg de Alemania en ese tiempo decide nombrar a Hitler como canciller alemán. Y es así, chicos, como Hitler fue nombrado canciller, no te olvides. Siendo canciller, ocurre un hecho muy importante en ese tiempo, el llamado incendio del Reichstag. ¿Pero qué es eso? El Reichstag es el Congreso o el Parlamento alemán. Aquí tenemos una imagen de ese momento en la cual este parlamento se termina quemando. Ahí está, miren. Profe, ¿quién quemó ese parlamento? ¿Fue un accidente? ¿Casualidad? ¿Dejaron la vela prendida? ¿Qué pasó? No, chicos, esto fue adrede. Explosivos. Alguien había incendiado el parlamento. Inmediatamente Hitler ordenó a la Gestapo, que era la policía de ese momento en Alemania, la Gestapo, así como también los miembros de la SA. La SA, pero ¿qué cosa era la SA? Significa sección de asaltos. Eran grupos nazis que tenían las camisas pardas, ¿ya? Tratar de investigar, buscar al responsable, al hombre que había atentado contra el Parlamento, contra el Reichstag, el Parlamento alemán. Y al final, chicos, se descubrió, ¿no? Se encontró a un muchacho, Van der Brum, se apellidaba, era un holandés que había llegado a Alemania algunos años atrás. Se le encontró su mochila llena de explosivos. Y cuando se encuentra dentro de sus documentos de identidad, se encuentra un carnet que decía militante del Partido Comunista Alemán. Militante del Partido Comunista Alemán. Comunista. Recuerden que el fascismo surgió en contra del comunismo, en rechazo del comunismo, chicos. Comunismo es lo mismo que socialista, ¿ya? Socialismo o comunismo es lo mismo, para que entiendas. ¿Ya? No te vayas a complicar la vida, es lo mismo. Entonces, esto va a ser utilizado como un pretexto por Hitler, chicos. Él va a decir, son los comunistas, son los socialistas que están queriendo acabar con mi gobierno. Han atentado con el Parlamento, han quemado el Parlamento. Ahora ellos van a ser los enemigos de Alemania. Y chicos, Hitler
utilizó esto. Hitler utilizó esto para perseguir a los comunistas o a los socialistas. Profe, ¿era cierto que este muchacho había generado el incendio? No, chicos. Mucho tiempo después, muchos años después, se encuentran algunos archivos, ¿sí?, de algunos miembros del partido nazi, altos miembros del ejército alemán, donde ellos confesaban de que en verdad, por orden de Hitler, habían colocado esos explosivos en la mochila del muchacho, ¿no? Pero al final el muchacho era inocente. Lo único que Hitler quería era que un comunista sea visto como el enemigo del gobierno para perseguir a todos los comunistas. Al final, chicos, a los primeros que persiguió Hitler durante su gobierno y a los primeros que trató de eliminar, llevándolos presos o en todo caso asesinándolos, fueron los comunistas. ¿Y qué pretexto utilizó para esto? El incendio del Parlamento. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte, chicos, o no? ¿Se entendió? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, listo. Entonces está fácil hasta ahí. Ya, muy bien. Sigamos avanzando entonces. En el año 1934, Hitler empieza a desconfiar mucho, sobre todo de quién, profe, de los miembros de su partido, de los altos miembros del partido nazi. Hitler empieza a desconfiar mucho de estos grupos. ¿Y saben lo que hace? Hitler dice, de repente, dentro del partido nazi hay alguien que me comience a sentir celos. De repente comience a sentir celos de mí o envidia, ¿no? De mi poder, y pueden generar una especie de traición. Así que es mejor acabar con los altos miembros del partido nazi. Yo voy a eliminarlos a todos. Y Hitler, con un grupo de aliados, ¿sí?, iniciaron una operación secreta en una noche, denominada la Noche de los Cuchillos Largos. En 1934, Hitler apuñaló, asesinó a los miembros de su propio partido. Sí, muchachos. El hombre que ayudó a Hitler a cometer este asesinato masivo, más de 70 miembros del partido nazi fueron asesinados en esa noche, fue Ernest Röhm, su aliado, su mano derecha de Hitler en ese momento. Hitler se victimizó, oye, hay un asesinado a los miembros del partido, ¿no? Al final, él siempre busca excusas para salir, ¿no?, como inocente de todo esto. Pero al final, chicos, Hitler dijo, si asesinaron a los miembros de mi partido, el siguiente que puede ser asesinado puedo ser yo. Mira cómo él maniobra todo esto y dice, es mejor que cree un grupo de seguridad a mi persona, un grupo armado que me proteja. Y es así como Hitler creó, en reemplazo de la SA, creó la SS, que es la seguridad, ¿sí?, personal del Führer. Así le llamaban a él, el Führer. A Mussolini le llamaban así, chicos, el Duce. El Duce. Ese era el nombre que le decían a Mussolini. A Hitler le decían el Führer. Y es así, chicos, como Hitler crea a este grupo que va a ser su seguridad personal. Aquí tenemos una imagen, un dibujo de la vestimenta, del uniforme de lo que podría ser la SS de ese tiempo. Y aquí tenemos a Himmler, que termina siendo el líder de la SS. No te olvides que este grupo es la seguridad personal, son fuerzas especiales que deberían proteger la vida del Führer, de Hitler. No te olvides. ¿Sí? No te vayas a olvidar. SS. La SA es sección de asaltos. La SA fue a quienes eliminó Hitler, a quienes asesinó en la Noche de los Cuchillos Largos. La SS es su seguridad personal. ¿Sí? No te vayas a confundir, por favor. Primero estaba la SA, a ellos los asesinó, luego creó la SS, que era un grupo especial de su seguridad. ¿Ya? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. ¿Ya? Por eso SA es sección de asalto,
Y SS es sección de seguridad. Eso es lo que significa. ¿Ya? Muy bien, sigamos avanzando. Ahora nos tocaría ver otro momento importante. ¿Mm? A ver, a una de sus novelas. Veamos, miren, miren. Miren por aquí. 1934, chicos. 1930. El mismo año, profe, sí. Muere el presidente de Alemania, Hindenburg. ¿Y quién se queda con todo el poder? Hitler. Y es así como Hitler decide, ya, ha muerto el presidente. Pues cuando muerto el presidente Hindenburg, entonces también llegará el fin de la República de Weimar, así se le llamaba la República Alemana, desaparecerá. Ahora yo, el Führer, tomaré todo el poder y voy a crear el Tercer Reich. Profe, ¿qué es esto? El término Reich en alemán significa imperio. El tercer imperio alemán. Hitler había formado un imperio, había convertido a Alemania en un imperio, chicos, y se había declarado el Kaiser. Profe, ¿qué cosa es Kaiser? El término Kaiser en alemán significa emperador. Se había proclamado emperador, chicos. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Ya, no te vayas a olvidar. Ya, muy bien. Muy bien. No te emociones tanto, por favor. Muy bien. No te olvides que por ese año también Hitler va a llevar a cabo esto, la noche de los cristales rotos. ¿Qué es eso? Miren la imagen, chicos. Miren esta imagen. Profe, ¿qué es eso? ¿Una casa o una tienda? Es una tienda. Es un negocio judío. Miren lo que pasó. Hitler ordenó que los miembros de la SS, chicos, los miembros de la sección de asaltos, terminen destruyendo los negocios judíos, las llamadas sinagogas, y comiencen a graficar en las paredes o en las ventanas esta estrella de 6 picos, la estrella de David, que sería el símbolo para, para identificar a los judíos, a este grupo que a partir de ahora empezaría a perseguir. Chicos, judíos, y le ponían ese tipo de pinturas, este tipo de señales. Hitler no solamente había ordenado asaltar los negocios judíos, chicos, sino esto era un pretexto. Los judíos comenzaron a reclamar, pues. Llegaron los miembros de la SS, destruyeron las ventanas, se comenzaron a llevar todas sus mercancías, sus zapatos, lo que vendiesen en las tiendas, muebles y todo lo demás, pianos y todo lo demás. Entonces, como los judíos reclamaban, hey, págame, págame, tienes que pagarme por todos esos daños. ¿Y sabes lo que hicieron los miembros? ¿Quieres que te pague? Lo dispararon a un judío y llevaron a todos los empresarios judíos a las cárceles. Su familia iba a reclamar, ¿no? Cuando llegaban a la prisión, también las familias eran capturadas. Hitler había empezado la persecución a los judíos, chicos. Poco a poco, las cosas empeoraron. Los judíos eran vistos como unos seres indeseables dentro de Alemania y Hitler trataría de acabar totalmente con estos judíos. Así que empezó, chicos, con la noche de los cristales rotos, empieza la persecución a los judíos, no te olvides, ¿ah? Persecución que llevaría consigo al llamado Holocausto, que fue el asesinato de cientos, miles de judíos, chicos, ¿sí? Que no solamente pasaron a ser discriminados, pasaron a ser exterminados, eliminados. Los miembros del partido nazi, cada cierto tiempo, miren lo que hacían, capturaban a familias judías, los llevaban a los vagones de tren, como vemos aquí en la parte inferior izquierda. ¿Y a dónde los llevaban, profe? A estos lugares. Miren estas zonas. Miren las rejas donde estos niños están. Miren estas personas donde viven. Así son sus cuartos. Cada uno de estos son sus cuartos, chicos, sus camas. Miren. Profe, son como una prisión. Se llaman campos de concentración. También existe algo que se llama campos de exterminio. Pero no entiendo. Te voy a explicar con un ejemplo. ¿Ya?
Te voy a explicar, por favor. ¿Ya? Ya, está bien, espero el nombre, por favor, espero el nombre. Hay muchas películas que se han hecho de esto, chicos, muchas. Te voy a dar alguna lista, ¿ya? También. La lista de Schindler, El niño de pijamas a rayas, El pianista, El diario de Ana Frank, El diario de Ana Frank, Olga, que es una película que muy pocos han visto, pero que es una historia real de una mujer que fue, era judía, miren, era judía, integraba el Partido Comunista en Alemania, o sea, eran enemigos políticos con el nazismo, pero además era judía, o sea, era doblemente rechazada, porque Hitler odió no solamente a los judíos, sino también eliminó a los comunistas, imagínate. Bueno, es una historia bastante triste esta. Y bueno, así hay un montón de películas, chicos, y qué bueno que hayan visto alguna de estas. Esto nos refleja lo que los alemanes hicieron, y esto es algo que ustedes deben conocer, y deben conocer para que no se repita en ningún otro país del mundo esto. Era un abuso, chicos. Llegaban los trenes con judíos a estos campos de concentración, y lo que se realizaba era lo siguiente: los formaban, los separaban, varones y mujeres, en dos zonas distintas, dos columnas. Los niños menores de 15 años iban con las mujeres junto a sus madres. Pasaban los alemanes del partido nazi y comenzaban a preguntar: ¿hay algún zapatero aquí? Tú tenías que decir, tenías que levantar la mano. Profe, si era zapatero, y si no era zapatero también tenías que levantar la mano. Profe, ¿por qué? Porque si tú no levantabas la mano, ¿no? Significaba que no eras útil para el partido nazi. Se pedían, por ejemplo, un sastre. Levantaban la mano los que eran sastres. Quiero, por ejemplo, un orfebre. A alguien que sepa, por ejemplo, criar conejos. A los alemanes les gustaba criar conejos, chicos. Tenías que levantar la mano. Profe, ¿por qué? ¿Qué pasa si no levantaba la mano? Porque yo no sé hacer nada. Toda mi vida mi mamá me mantiene. No, no, espérate un ratito. Muchacho, si tú no levantabas la mano, a todas las personas que no eran útiles para ellos, tenían que ser llevados a los campos de exterminio, a las duchas. Sí, primero le decían que tienen que desinfectar, van a desinfectar sus prendas, y por eso tienen que ir, darse un duchazo, porque quieren evitar enfermedades aquí en este lugar, que iba a ser el lugar donde ellos iban a vivir. Era mentira, chicos. Lo llevaban al final a esas duchas, y tú debes saber, ya te dije qué elemento utilizaban contra los judíos para eliminarlos. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, muy bien. Una vez que los llevaban ahí, los mataban con el dióxido de carbono, luego quemaban sus cuerpos y aventaban sus cuerpos a un gran abismo, y luego terminaban colocando explosivos, volaban una parte alta de una montaña para tapar toda esa zona, cubrir los cuerpos, ¿no? Con esto. Esto es algo que ocurrió en la vida real en muchos lugares, chicos. En muchos lugares. Y solamente aquellos que habían levantado la mano se quedaban vivos, pero prisioneros en los campos de concentración. Ellos iban a hacer algo así como una suerte de mano de obra esclava para los alemanes. Los alemanes querían vestir buenos zapatos, entonces tenían los judíos que fabricar zapatos para ellos. Si querían, por ejemplo, no buenas camisas, los judíos tenían que fabricar las mejores camisas para ellos. ¿Me entiendes? Eran como si fueran esclavos, niños. En algunos lugares eran niños los que terminaban siendo prisioneros. ¿Por qué? Porque Hitler tenía al ángel de la muerte a su costado. Profe, el ángel de la muerte, ¿quién era? Alfred Mengele, así se llamaba, es un médico alemán que era el principal médico de Hitler. Y este médico lo que hacía era experimentar con judíos, con bebés, con niños también judíos. Sus favoritos eran gemelos, chicos. Trataban de cambiarle, por ejemplo, el color de ojo a los gemelos, y experimentaban con uno de ellos. Le colocaba tinte con una jeringa, tinte de color, le inyectaban en los ojos y los cegaban. Y el niño lloraba porque ya no podía ver, y el que estaba de frente era su hermano gemelo, veía y también entraba en llanto. Y cuando fracasaban estos experimentos, como el cambiar del color de ojos, es imposible obviamente eso, pero este loco pensaba
este personaje, este médico alemán, creía que podía lograr esto y como fracasaba, tenía que acabar con los niños, ¿no? Hitler quería experimentar en ellos. Hacían también experimentos de judíos trataban de congelarlo, colocaban en una especie de tina de ducha, les echaban agua fría y hielo y terminaban controlando el tiempo que podía aguantar una persona, ¿sí? Estando viva y hablando, ¿no? Respondiendo a las preguntas de los alemanes, y que iban anotando, ¿no? Duró 12 horas vivo. Luego, el mismo hielo generaba, ¿qué cosa? La persona pierde el conocimiento y esté a punto de morir. ¿Sabes qué es lo que utilizaban para reactivar o revivir a estos judíos? Utilizaban descargas eléctricas o agua caliente para reactivarlos. Los hacían descansar un par de horas y nuevamente experimentar hasta que los mataban. Poca alimentación, eran abusados, explotados, ¿no? Eso es lo que ocurrió aquí, chicos. ¿Mm? Muchos de ellos fueron convertidos en jabones, así, sí, eso es cierto. Sí, chicos, esto les cuento para que conozcan la realidad, ¿ya? Y vean cuál es el resultado de un gobierno totalitario, un gobierno fascista, y sobre todo del gobierno alemán, que fue el único gobierno que odió y despreció a los judíos. A tal punto, esto no va a tenerlo Japón, ni tampoco España, ni tampoco Italia de Mussolini, chicos. Esto es algo únicamente que ocurrió en Alemania, ¿ya? Ya. Bueno, vamos a cambiar de tema porque algunos van a llorar, creo, ya me están manifestando. Ya. Tranquilos, por favor, ¿ya? Sigamos. Sí, hay maltratos que se hacían también en otras zonas. Ujú, ujú. Ya. Los judíos intentaron rebelarse. Quiero que vean una película. Le voy a poner el nombre de la película. Búsquenlo en YouTube, está ahí para que vean. Para que vean un intento de rebelión judía, ¿ya? Y vean qué pasa al final cuando los judíos se organizan en un campo de concentración, si logran al final liberarse o no, o mueren intentando, pero tenían que hacer algo, ¿ya? Se llama La fuga de Sobibor, ¿ya? Sobibor. Sobibor es un campo de concentración, uno de los mayores campos de concentración nazis en Polonia. Ahí les he puesto en el chat, chicos. Cópialo y en la tarde de repente pueden ver un poco mientras van copiando su cuaderno, ¿no? Mientras van tomando nota o haciendo algunos deberes, pueden estar viendo un poco de eso. O cuando tengas tiempo. ¿Ya? Ahí vas a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Y bueno, como ya saben, les he dejado en resumen les he dejado en el intranet, chicos. Algunos ya supongo que han estado avanzando, ¿no? Aquí está completo la clase. Y bueno, ahí terminamos. Ya la siguiente semana veremos qué es lo que hace Hitler para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien. También tenemos, chicos, que trabajar el libro. Por favor, tenemos que trabajar el libro. Así que vamos alistando, por favor, el libro. ¿Sí? Aquí está. A ver. Chicos, ¿están bien? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Reaccionen, chicos. Allá, muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Pensé que se habían ido, que no me escuchaban algunos. Ya, muy bien. Ya, vamos viendo el libro. Vamos, chicos. Ya está. A ver. Ubicaron la página. ¿No? Para los que no, página 223. ¿Sí? 223. Miren. Pregunta 1 dice, ¿son características del fascismo? A ver, totalitarismo sí Y es lucha una de clases. característica. Sí es una característica totalitarismo, pero lucha de clases no. Recuerden que la lucha de clases, ellos rechazaban la lucha de clases, pero la lucha de clases es un pensamiento socialista o comunista. La dictadura y el anticomunismo. A ver, claro. La respuesta aquí sería dictadura y anticomunismo. Chauvinismo también es el ultranacionalismo, pues. Corporativismo también.
pero multipartidismo no, porque ellos aceptaban un solo partido, unipartidismo. Democracia, ellos estaban en contra de la democracia, recuerden. Dictadura del proletariado, eso es algo que plantea el comunismo, no el fascismo. ¿Ya? Y el nacionalismo, obviamente que sí, ellos son nacionalistas, incluso son ultranacionalistas o chauvinistas, no te olvides. Por eso la respuesta es la C. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Vamos El con la pregunta. fascismo italiano. A ver, dice. Ujú. ¿Cómo se llama eso? El fascismo italiano. Muy bien, porque te dice Mussolini, El ¿verdad? fascismo italiano. Muy bien, excelente, chicos. Muy bien. 2B. 3. El fascismo en Italia fue un movimiento ideológico y político surgido después de la Primera Guerra Mundial bajo el liderazgo de Benito Mussolini. Se caracterizó por su implacable combate contra, a ver, La el Iglesia fascismo de Cristiana Italia. y el Vaticano. La Iglesia Cristiana y el Vaticano. ¿Seguros? Sí, ¿no? Claro, muy bien. La Iglesia Cristiana y el Vaticano. ¿Seguros? ¿Se enfrentó a la Iglesia? No, no se La enfrentó. democracia liberal y Muy el comunismo. bien. Claro, se enfrentó a la democracia, ¿sí? Liberal y al comunismo. Recuerden, el fascismo se opone al comunismo y a la democracia. Lo que hizo con la Iglesia es no enfrentarse, ¿no? Más bien llegar a un Firmaron acuerdo. tratado. Claro, firmó un tratado, el Tratado de Letrán, con el cual se reconoció la existencia del Vaticano. Ellos reconocieron, los fascistas, la existencia del Vaticano, y la Iglesia reconoció la unificación de Italia y el gobierno de Mussolini. Justamente aquí está, miren, pregunta 4, dice, el Tratado de Letrán del año 29 es importante para el catolicismo porque le permite, ¿qué cosa permite? A ver, ¿qué permite? A ver, dime. Habla, habla. El El reconocimiento del reconocimiento Estado del Estado libre Libre del del Vaticano. Vaticano. Muy El bien, reconocimiento del Estado excelente, Libre del Marlene. El Vaticano. reconocimiento del Estado libre, autónomo, independiente del Vaticano dentro de Italia. Muy bien. 5. Fue una de las causas principales para el ascenso del nazismo en Alemania. A ver, ¿cuál fue una de las causas? Tratado de La Gran Versalles. Depresión económica, chicos. La crisis La económica Gran que se Depresión. había iniciado La crisis hizo Por que económica. la los Primera Guerra alemanes Mundial. escuchen más los discursos de Hitler y Hitler tenga mucha aceptación, ¿no? En una situación tan crítica como la que vivía Alemania en ese tiempo, la población alemana no tenía ni siquiera dinero suficiente. Alguna gente no tenía ni siquiera trabajo, pero aparecía Hitler diciendo que los alemanes, si trabajamos en conjunto, podemos cambiar el destino de Alemania. Imagínate, ese discurso pega. Una de las principales prioridades de Alemania al asumir el gobierno Hitler fue, La a expansión ver, colonial. La expansión colonial. muy bien, excelente. Y eso se justificaba en algo que él decía, la conquista al espacio vital. 7. El régimen totalitario presidido por Adolfo Hitler en Alemania nazi persiguió principalmente a los, a Comunistas ver, y judíos. Comunistas y judíos. muy bien, comunistas y judíos, no te Comunistas y olvides eso. Muy bien, dedo, muy bien. 8. La Guerra Civil Española del año 33 al año 39 concluyó con la derrota. Eso lo vamos a explicar la siguiente semana, chicos. No está, bueno, también está ligado a este tema. En España hubo dos bandos que se enfrentaron. Por un lado estaban los nacionalistas, que eran en verdad fascistas, estaban ahí Franco y los falangistas, y los republicanos, que eran los que buscaban la democracia. ¿Quién va a vencer? Van a vencer los nacionalistas, o sea, los fascistas en España. Entonces aquí tu respuesta sería la E. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Quiero verlos, por favor, a ver quiénes han activado su cámara. Ya, hasta ahí nos vamos a quedar y vamos a pasar a tomar el temático. Pero todavía no ingreses al temático. Quiero verlos visualizarlos, por favor. A ver, a ver. Ya, ¿y los demás? ¿Qué pasó con los demás? ¿Mm? Ya, bueno, ya, muy bien. Ah, algunos no tienen cámara. Ya, bueno, vamos a ir cotejando eso también después. Pueden empezar, chicos, en temático. ¿Ya? Ujú. Tienen 15 minutos para hacer el temático. ¿Ya? A ver.
Ok, Miss, gracias. A ver si me puede mandar también eso al WhatsApp, por favor, para tenerlo en Profesor, ya cuenta. podemos entrar al tema. Sí, ya pueden ingresar al temático. Sí, les dije. Dije que sí. Pueden ingresar al temático, pongan sus nombres, sus apellidos. Ujú. Ah, ya. Sí, eso es cierto, Cabrera. Pero sí, buscando puedes encontrar alguna película, algún documental sobre esto. Ujú. Sí, Urbino, claro, claro. Ya, chicos, entonces, por favor, terminen su temático, tranquilos, ya, me despido hasta aquí. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Miss María, cuídese. Hasta la siguiente clase. Ok, profesor, ya le envié a su WhatsApp también. Gracias, Miss, gracias. Sí, lo que pasa es que por aquí se pierde la información cuando cierra la sesión. Entonces, es importante eso. Sí, Chicos, no por se favor, preocupe, envíen profesor. todo su temático, sí, por favor. Ujú. Y Bueno, su cuaderno también. Su cuaderno. sí, el día de hoy ya lo estoy habilitando a las 3 de la tarde ambos para que ya puedan enviar. Y algunos ya deben haber copiado en esos 10 minutos que les di, ¿no? Y si no, empieces a hacer eso, por favor, no te atrases, ¿ya? Hasta luego, cuídense, chicos. Buen día.